Nuestro grito fue escuchado en su momento. Buscamos políticos que no tengan miedo a hablar de tecnología, soberanía digital y la nueva era que ya está llegando, y nos mantenemos firmes en esa línea. Hoy con nosotros se encuentra el mayor general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, exdirector de inteligencia de la FAP, docente en la Universidad de Lima, y un político tan polémico como disruptivo, en el que muchos aseguran que es el candidato con mayor patrimonio económico de todos. Con nosotros está Wolfgang Grosso. Hola Adrián, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Un gusto. Sí, un gusto igual Adrián, pero por favor define polémico. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué se espera de nuestro podcast? ¿Ha visto un poco acerca de la Cuarta Revolución? Sí, sí, bueno, algo me comentaron ahí el equipo de prensa, dentro de este proceso, pues, que estamos nosotros de cara a las elecciones, que faltan 2 meses, y bueno, una vorágine esto, ¿no? Porque no te imaginas, Me imagino. estoy durmiendo 3 o 4 horas al día nada más, o sea, entre entrevistas, viajes, caminatas, reuniones, poco tiempo me queda para descansar, ¿no? El trabajo monumental de un Sí, candidato. el que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Realmente el que quiere hacer las cosas bien, el político que no camina, que no conoce, que no interactúa con todos, realmente no está teniendo, no está siendo empático, como repito, y no está conociendo realmente la realidad y la problemática de todos. Entonces, ¿para qué se mete en política, no? Y en mi caso, bueno, ya lo conversaremos. Lo que me motiva es realmente una verdadera vocación de servicio, ¿no? Y servir y no servir, ¿no? Quiero conocer, no al político, ahora no, sino a la persona que hay detrás de Wolfgang Ya, Grosso. muy bien. Cuénteme al respecto de su vida, cómo ha sido desde su niñez, su Mm, juventud, su adultez hasta la actualidad. Ya, muy bien. Yo he sido una persona, he sido un niño bastante rebelde, bastante rebelde. He nacido justamente muy cerca acá, en Jesús María, en un barrio, en Jesús María, pegado a Breña. He sido un chico feliz, en una niñez donde no había delincuencia realmente y donde podía jugar. Jugaba todos los días en la pista, jugábamos nuestro partido de fulbito. He cuidado y lavado carros al costado del Cine Diamante. Como su primer trabajo. Sí, me cacholeaba, ¿no? Como no había plata, no había propinas, muchas propinas, solamente me dan la propina para comprarme mis chups y para poder pagar mi entrada al fútbol los días sábados que jugaba fútbol en un equipo que se llamaba Defensor César Seminario. Entonces mi papá no había tanta plata, ¿no? Entonces me cacholeaba, pues lavaba carros, cuidaba carros, cada uno de nosotros del barrio tenía 4 puestos. Entonces, y esos 4 puestos venían a la gente al cine y cuidábamos, pues, ¿no? Nos ganamos nuestro emprendimiento, era así. ¿En qué edad más o menos? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 7 años, 8 años, o sea, de chiquito. Y después he estudiado en un colegio parroquial en Pueblo Libre, frente a Queirolo. Eran otras épocas, Adriano, ¿no? O sea, realmente tú podías caminar por acá. Yo me acuerdo que me iba al colegio solo, mi mamá me ponía mi mochila, me preparaba mi lonchera y yo subía mi micro, la línea 2 que veía por la Brasil, y a los 8 años, estaba en tercero de primaria y me subía colgado en el micro con mi mochila, normal, ¿no? No había tantos temores, ¿no? He sido, creo, bastante, este, independiente, ¿no? Y y luego, a los 17 años, postulé a la Fuerza Aérea, me encantaba, jugaba mucho con soldaditos, veía muchas películas de guerra, esas cosas, y eso creo que fue lo que me incentivó más el tema de la vocación militar. Ingresé a la Fuerza Aérea con 17 años de edad, sin vara, nadie me ayudó. Es más, mi mamá me decía que cada vez que me iba a dar un examen, el examen de conocimiento psicotécnico, examen físico, decía en qué momento le rompen el corazón a este porque no va a ingresar. No esperaba a su Pero madre que así es, porque no tenía, como te digo, conocidos ni nada, ¿no? Y también medio rebelón, como te digo, ¿no? Pero ya las cosas, ingresé, gracias a Dios, y después tuve una carrera, para resumir, impecable, ¿no? En la Fuerza Aérea, nada de cuestionamientos, no tengo ni una denuncia. Soy defensor calificado de la patria por haber realizado operaciones de inteligencia en territorio hostil, estuve infiltrado, o por obvias razones no lo puedo comentar, con un tema de seguridad nacional. También soy defensor calificado de la patria en la lucha contra el terrorismo. Tuve una acción de contacto con una columna de terroristas de Sendero Luminoso.
allá por el año 2000. Yo era capitán, tenía 32 años, estuve al mando de 20 hombres y nos enfrentamos a 130 terroristas de Sendero Luminoso. Luego he sido director de Movilización Nacional, director general de Política y Estrategia, he sido subdirector general del Centro de Altos Estudios Nacionales, comandante de Servicio de Inteligencia y como general director de Información y director de Inteligencia de la FAP. Estoy administrador por la Universidad de Lima, estudié una segunda carrera como administrador, hice el programa de alta dirección en la Universidad de Piura, también hice una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional y un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica, ambos programas titulado. Y luego, al pasar al retiro, y me incorporé al staff de catedrático de la Universidad de Lima, enseño en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, en la carrera de Administración, que he tenido que dejar por la campaña, y ahora liderando Integridad Democrática, ¿no? Ese soy yo, la verdad, más o menos un resumen. Un resumen de toda su vida. ¿Y en qué momento inicia con Integridad Democrática? Mira, Integridad Democrática nace como idea el año 2017, yo todavía era coronel en actividad de la FAP, pero no, los militares no podemos hacer No política. pueden. Quedó como una idea, frente a la indignación que sentía como peruano de lo que está pasando en el país, justamente por los cargos que he ocupado y los estudios que he realizado, es que tengo un pleno conocimiento de la realidad nacional. No hay ni una zona del Perú que no conozca, Amazonas entre ellas, no hay ninguna zona del Perú que no conozca, y realmente me indigna, por decirlo menos, lo que está pasando en el país, esas brechas, esas diferencias que existen y que no deberían existir. Por eso nace Integridad Democrática como un partido de centro, no creemos ni en la derecha ni en la izquierda. Esas son posiciones ideológicas que nos han llevado a la confrontación, a pelearnos, al caos, en vez de juntarnos, ¿no? Integridad Democrática, así lo dice el símbolo, ¿no? Es el azul acero con dos manos que se juntan, ¿no? Es dos manos que significan converger, unirse y no confrontar ni Y pelear. democrática en Y todo el y por supuesto, mira, y eso quiero ser enfático en esto, Adrián, porque soy militar por vocación, pero soy un fiel creyente en la democracia y la libertad. No puede haber una anarquía, no puede haber un autoritarismo. Soy en contra totalmente. Dicen que soy un militar atípico porque pienso de esa manera, y lo único que digo yo, soy militar de vocación, pero soy un ciudadano primero y creo firmemente en la libertad. ¿Influyó su retiro temprano en la fuerza en la creación La del Integridad partido? Democrática, claro, porque al pasar a retiro, bueno, y buena pregunta porque tuve una carrera impecable, ascendí a general a los 51 años, que es relativamente joven, y a los 53 años me invitaron a retiro y empecé con este proyecto Integridad Democrática. Entonces, se dio dos situaciones cuando pasé a retiro. La primera es que me incorporé a la Universidad de Lima como catedrático, que no es muy fácil que digamos, y que me encanta, la docencia me fascina, realmente es una pasión también. Y lo segundo es que me dio la oportunidad de formar Integridad Democrática, ¿no? Integridad Democrática es una organización realmente increíble, lo digo no porque sea presidente, sino realmente es una organización que ha nacido del pueblo y para el pueblo. No estamos hipotecados ni condicionados con nadie, nadie nos ha dado dinero, nadie nos está patrocinando. Es ese trabajo realmente que con mucha vocación, con amor verdadero al Perú, estamos poniendo peruanos de primerísima calidad, que cada vez se están sumando más con una propuesta realmente disruptiva, como lo acabas de decir, realmente con valores, con eficiencia, con capacidad, con valentía, porque nos estamos enfrentando a un sistema terrible que nos ha tomado prácticamente secuestrados y rehenes, ¿no? Entonces, eso es Integridad Democrática, y empezó este proyecto en enero del 2022 en la sala de una casa. Yo había pasado a retiro y convoco a 7 peruanos, amigos míos, y les dije, vamos a formar un partido político. Ahí comenzó su Me historia. dijeron, ¿tú estás loco? Así, ¿estás loco? ¿Qué vamos a hacer un partido político? Tenemos que hacerlo, le dije, porque no podemos cambiar el Perú si no hacemos disruptivamente algo que sea nuevo y que realmente responda al clamor ciudadano de pueblo que lo sentimos todos nosotros, tú y yo y todos los que estamos acá. Pero no va a cambiar en la medida que no nos involucremos. Y así empezó Integridad Democrática como una bolita de nieve, y que ahora es una organización de alcance nacional que estamos plenamente convencidos que vamos a marcar, Adrián, créeme, un hito en la historia política del Perú, porque va a ser el partido, y lo es, que responde realmente a lo que todo peruano quiere: líderes, estadistas, gobernantes, funcionarios que sean probos, honestos, transparentes, que no roben, que sean
sensibles, que realmente lo hagan para el pueblo, para quien nos debemos nosotros, si es que Dios y el pueblo nos eligen. ¿Y qué obstáculos se han presentado en el proceso? Sé muy bien que ha habido una cierta fotografía que lo ha envuelto en controversia cuando aún estaba dentro de la fuerza. También sé que por una mala digitación de su patrimonio ha habido Mira, muchos problemas. hubo situaciones, mira, esa fotografía que se aduce con un personaje cuestionado, es una fotografía, Adrián, ¿no? Entonces, imagínate, yo me tomo fotografías con miles de personas. Imagínate que yo me tomo una fotografía contigo y de aquí a 4 años tú sales que tú eres un asesino, un violador o algo así. ¿Eso me descalifica a mí? No, ¿no es cierto? Igual, tú te tomas una fotografía conmigo, yo hablo de la honestidad, de la transparencia y al mañana, más adelante, salgo siendo un tremendo corrupto. ¿Te descalifica a ti? No, ¿no es cierto? O sea, una fotografía que fue tomada de una manera circunstancial no me une ni un vínculo con esta persona, ni mucho menos amistad. Y yo era subdirector general del CAEN y ese año pues todos pasaban y me pedían tomarse fotos, ¿no? Como lo sigo haciendo, por un lado. Y por otro lado, el tema de la famosa, de los supuestamente que soy millonario. El mayor candidato con el gran patrimonio. Me compara con Mark Zuckerberg, con Elon Musk, ¿no? Ya sé que lo han abordado en muchos programas, podcasts, y, o sea, es un tema un poco quemado, pero Sí, pero es bueno mencionarlo porque imagínate, dicen que yo gano 277 millones al año, o sea, en 10 años tendría 2.770 millones, ya, ya compraría otro país, ¿no? Eso fue un error de digitación que se dio cuando se subió mi declaración jurada y que, fíjate, y inmediatamente nos percatamos del error porque fue una digitadora que hizo eso y inmediatamente enviamos al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de rectificación. Han pasado 3 semanas, fíjate, Adrián, y no lo hacen, y no lo hacen. Y hemos reiterado 3 veces. Nos han dicho que hoy, justo voy a consultar, hoy día hay que verificar si salía en la plataforma la rectificación, porque estamos insistiendo, insistiendo. Mis ingresos, si los digo acá, son de 277.000 soles al año, son de 8.300 soles, que era mi pensión de la FAP como general, y los 10.000 o 12.000 soles que recibía netos de la Universidad de Lima por docencia al mes, ¿no? Oscilaba entre 10.000, 12.000, 14.000, ¿no? Entonces, la sumatoria de eso, multiplicado por 12 meses, era lo que es la cantidad, no los 277 millones, ¿no? Ya quisiera ya tener ese ingreso. ahora no sé si muchos le habrán hecho esta pregunta, obviamente todos han hablado de eso, pero la pregunta aquí radica en que usted, y es que considera que la digitación de su patrimonio económico, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿fue una casualidad, un mero desliz o fue hecho a propósito? No, fue un desliz, un desliz. Yo tengo mi declaración jurada. Imagínate, dentro de este proceso de elevación a las plataformas de las declaraciones juradas, imagínate, cada partido tiene como entre 200 y 400 candidatos, son 30 y tantas organizaciones políticas, la plataforma un desastre realmente, terrible, terrible, ya conversaremos, y eso generaba que se colgaba, era un trabajo, esos días, me acuerdo previo, nosotros trabajamos 24 de diciembre hasta cerca, casi pasamos Navidad en el partido, el 25, el 31, porque era muy, pero muy pesado. Hasta ahora lo sigue haciendo con el levantamiento de las observaciones, es increíble realmente. Y en ese momento que estábamos así, con mucho cansancio, pero trabajando, trabajando, la chica que estaba encargada o justo de una parte de la digitación, en ese momento se equivocó. No, no fue una cosa totalmente, Es consciente de que fortuita, fue una mera casualidad. fortuita, sí, sí, sí. Muy bien, pasamos al intermedio del podcast. Quisiera hablar en temas un poco más técnicos, concretos, ya metiéndonos en este sistema. Eh, Últimamente, FAME, la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, ha realizado una compra de suministros de lanzadores múltiples de cohetes, vehículos de mando, nunca revelaron ningún número, deben tener sus razones, un gran stock de municiones, y todo esto a una empresa de defensa tecnológica israelí, Elbit System. Mi pregunta radica en qué posición nos coloca en este intercambio de armamento con el país de Israel, sabiendo y teniendo en cuenta que hay un conflicto bélico con Palestina. Sí, bien. A ver, voy a hacer, primero voy a hablar como hombre de inteligencia que conozco este tema, ¿no? Perfectamente, y como militar también que estoy en retiro.
hay que tener mucho cuidado con el tema militar. Y te voy a decir por qué. Más allá del tema tecnológico y las posiciones geopolíticas, yo hablo como peruano y el manejo que se da con las compras económicas, con el manejo económico que se da con las compras. Porque ya he sabido, no acá, en todo el mundo, eso sí, la cantidad de dinero que se mueve a través de las compras y adquisiciones. Es una corrupción muy alta. A estas personas, estas organizaciones, entidades que están tras el manejo de la compra y venta de armas, les conviene que todos estemos en conflicto y que estemos en guerra. Es un negocio. Como le conviene en ese momento al Perú, los operadores de salud que le convienen tener una población enferma. Ese es uno de los que ya lo hablaremos dentro de las propuestas. Tenemos un sistema de salud caótico, terrible, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la corrupción está enquistada, porque les conviene tener a peruanos enfermos y no sanos. Y eso se puede prevenir totalmente, ya lo voy a comentar. Pero lo mismo sucede en compras y ventas de armas. Mucha plata se mueve, millones y millones. Entonces ahí comienzan los negociados. Entonces, sí es importante que un país como el Perú, hay que tener claro que si bien es cierto no tenemos una amenaza en este momento latente, tenemos un país que tenemos 5 fronteras, Perú, para que sepan todos, es el país que más guerras ha tenido a lo largo de la historia en América Latina. Es el país que más guerras ha tenido. Miren, miremos la historia. De hecho, en últimos 50 años o 70 años hemos tenido 2 conflictos y una guerra con el país del norte. Nadie nos puede garantizar que no queremos nosotros una guerra con el sur, con Chile. Pero cuando hay intereses geopolíticos y sobre todo de supervivencia, cosa que nosotros tenemos recursos, tenemos que estar armados y preparados. ¿Qué es lo que pasa con Israel? En este caso, esta compra de adquisiciones se da en el marco primero de la potenciación y las capacidades y fortalezas de las Fuerzas Armadas, pero soy consciente también que tenemos que ser muy cuidadosos cuando establecemos vínculos con países que son cuestionados o que hay un cuestionamiento, ¿no? Entonces, deberíamos primero prevalecer en este orden, la transparencia. Número 2, las capacidades que necesitamos realmente. Y número 3, con quién nos estamos coludiendo, ¿no? Y con quién estamos nosotros estableciendo vínculos. ¿La compra fue positiva? Yo pienso que es necesario el equipamiento, teniendo en consideración que tenemos un Estado que debemos prever primero la salud, la educación, el trabajo, la infraestructura, la corrupción. Es lo que es la lucha de bandera e integridad democrática. Pero hay momentos y momentos, y saber cómo utilizar los recursos. Por ejemplo, se está comprando un sistema de armas, ¿no? Fíjate, de una plataforma aérea, de aviones de primera línea de combate, que no los tenemos, ¿ah? Hay que ser claros, el Perú está totalmente indefenso. Y no estoy cometiendo una infidencia con eso, está completamente indefenso. Pero me voy a un ejemplo porque los tiempos van cambiando y la tecnología, los cambios tecnológicos son cada vez más, crecen exponencialmente. Son constantes, especialmente ahora en la época de la IA. Así es, en la IA. Ahora y acá un paréntesis. Hay 2 momentos en la historia de la humanidad que se ha dado un torque. Uno es con la revolución industrial en los años 1870, que le dio un giro a la humanidad, al mundo. Y 2, la inteligencia artificial, que lo estamos viviendo ahora nosotros, que ni siquiera magnificamos la dimensión de lo que eso va a significar, la inteligencia artificial. Es increíble lo que va a, cómo va a involucrar a toda la humanidad esta herramienta que es espectacular, ¿no? Que hay que saber manejarla también, ¿no? Entonces, este, el, fíjate, y volviendo al tema de las armas, Ucrania con Rusia, 2 países que están en guerra. Ucrania le hizo un ataque con drones, destruyó 70 aviones Tupolev, 70 aviones que valen 3 veces más que los aviones que nosotros queremos comprar acá en Perú. Pero Rusia es una potencia mundial que puede abastecerse otra vez de 70 o 140 aviones más. Nosotros nos está costando 3.500 millones la compra de estos aviones, más los otros tantos que vamos a gastar en mantenimiento, en combustible, en entrenamiento. Entonces, ¿qué nos garantiza que una potencia extranjera, cualquiera fueres, ¿no? Nos ataque con drones y nos destruye en un solo ataque, en minutos, toda nuestra fuerza operativa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar
drones, tenemos que utilizar sistema de defensa aérea, radares, sistema de comando y control, la tecnología. Si nosotros no aplicamos la tecnología y lo que esto implica, no solamente en el tema de defensa, eso es una partecita, en todo el Estado en general, entonces vamos a estar no conectados con lo que debemos hacer con la modernidad. Y por ese lado quiero ir, ¿cuántos años de retraso tecnológico tenemos en nuestro país? Bueno, no tengo el número exacto y en comparación con quién, pero cuando hablamos de comparaciones con Estados Unidos, con Chile, en la región, o sea, habría que ver pues con quién, ¿no? Porque de lo que estamos estamos en retraso tecnológico, ¿no? ¿Podría compararlo con los años 2000, los 90? Que en tecnología, sí. Claro, hemos aumentado, por supuesto que sí, en porcentajes y en niveles que son propios del mismo peso y la sinergia que existe en la tecnología, pero no en las dimensiones ni en los porcentajes que deberíamos estar, ¿no? Nosotros somos un país que debemos aprovechar toda esta potencialidad de la tecnología y lo disruptivo que esto implica. Para muestra un botón, hablemos de campañas, por ejemplo, lo que ahora estoy en política, ¿no? No quiero salirme de sesgo militar, económico, ok, que lo vamos a hablar en un momento, pero para poner ejemplo, antes las campañas eran costosísimas. Habían que poner paneles, habían que poner pintas. Ahora, ¿cómo se llega a la población? Con mayor La guerra rapidez, digital. ¿no? Entonces, ahora, nosotros tenemos 34 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos teléfonos hay en este momento en el Perú? 40 millones. Entonces hay más teléfonos, este, ¿Qué habitantes? que habitantes, ¿no? Entonces eso te da, para muestra un botón, que es una herramienta muy potente para poder llegar hasta el último rincón del país. Pero ahora viene, por otro lado, ¿cuál es la conectividad? ¿Cómo estamos realmente? O sea, realmente y esta conectividad llega hasta el último rincón del país, a las zonas más alejadas sobre todo, y esa es una preocupación que debe tener el Estado. Y en el tema de su campaña, ¿cuál es su propuesta más ambiciosa en el ámbito de tecnología? La conectividad. Por ejemplo, no tiene que haber ni un solo rincón del país que no esté conectado y al cual llegue todo lo que corresponda. Porque con la conectividad lo que va a suceder es que no solamente tengamos acceso a la información que es fundamental y que estemos siempre al día con lo que pasa en el país sin distinción alguna en este aspecto, sino también todos los procesos que se pueden aplicar en base a esta conectividad. Por ejemplo, voy a un ejemplo simple, ¿no? Las postas médicas. Yo siempre he manifestado que más allá de los problemas de corrupción que están en los operadores de salud y los sistemas de salud, por ejemplo, eh, todos los peruanos debemos tener una historia clínica digitalizada. Y de tal forma que tú estés donde estés, tú puedas atenderte y que tu historia esté ahí. A mí me sorprendió algo, y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero es importante ser ambicioso en cuanto a lo que queremos como país. Cuando viajé a China el año 2017, tuve la oportunidad de viajar a China y nadie maneja dinero, nadie manejaba dinero, todo era por el celular, todo se manejaba de esa forma. Me dicen que ahora ya no existe, no hay la moneda, la moneda física no existe en China. No existe. Todo es, si tú no tienes este aparato y lo que implica el teléfono y el No te red, puedes mover. no te puedes mover, estás inútil, estás prácticamente inmovilizado. Tú vas a una tienda, tú vas a una bodega de la esquina, de acá en tu barrio, ¿no? Y nadie te atiende. No hay una persona. Que dices, oye, pero ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo? ¿Y qué? Nada, tú compras, agarras, y lo pagas digitalmente y te vas. Bueno, en Perú ya estaba pasando algo parecido con Yape, Sí, Plin, claro, aunque pero no es con la medida no, que pero ellos. claro, pero me refiero, a mí lo que me sorprendió fue que nadie te atiende. O sea, tú estás ahí, y tú sales y tú dices, voy, yo dije, no, pero ¿y qué pasa si es que no quieres pagar? ¿No? O sea, agarras un producto y te vas, no te abre la puerta. O sea, todo está interconectado. Ni qué decir en la lucha contra la criminalidad, el mejoramiento de los sistemas de salud, en todo. O sea, la digitalización es fundamental y se tiene que invertir. Y voy a poner otro ejemplo, Adrián. Mira, fíjate, ahorita me estoy acordando. Hace poco fue hackeado la dirección de inteligencia de la policía. Hackeada. Entraron y le quitaron toda la data. Fue un golpe terrible a la inteligencia policial.
¿Qué información le Todo, confiscaron? todo lo que tenían, todas las operaciones, quién eran los agentes, todo. Lo develaron. Fue terrible eso. Ahora, en la Fuerza Aérea, lo hablo con conocimiento y causa, tenemos, esas son las plataformas con las cuales nosotros, como las conozco perfectamente, por eso digo que en el Perú, en 6 meses se va a empezar a sentir la seguridad, porque me voy a arrasar a esos delincuentes. Estas bandas criminales, y lo he manifestado, no vamos a tener contemplación y vamos a ser implacables en sacar esta lacra de las calles. Terrible, ¿no? Que nos tiene a todos atemorizados, aterrorizados. Pero bueno, en la Fuerza Aérea hay capacidades y competencias. Tenemos inteligencia de comunicaciones, inteligencia humana, inteligencia electrónica, inteligencia de señales, en fin, inteligencia de redes. En lo que es inteligencia de redes, y tú lo vas a entender y muchos jóvenes también, si tú tienes un equipo de 5 personas, hay una capacitación, por decirte, de que viene de la India, un software para evitar que te hackeen, por decirte, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada una de esas capacitaciones? 20.000 soles, por decir, cada una. Por 5 estamos hablando de 100.000, ¿correcto? Y es una capacitación que viene online, ¿no? En línea, ¿no? Es una capacitación virtual. Si alguien dice, ok, voy a pagarle a uno y los otros 4 me robo la plata. Le pago una capacitación de 20.000 soles a uno y los otros 80.000 me lo tiro, me lo robo. Entonces la capacitación es igual porque tú sabes que es individualizada, ¿no es cierto? Y capacita a los otros, disque, ¿no? En la Fuerza Aérea te puedo garantizar que es tal cual los 5 que se capacitan. Tenemos una área de inteligencia de redes que es sumamente potente. NETIN se llama, NETIN, ¿no? Inteligencia de redes. Inteligencia y contrainteligencia de redes. Yo te puedo casi garantizar que no hay forma que hackeen a la inteligencia de la Fuerza Aérea. ¿Y por qué le pasa eso a la policía? ¿Por qué lo hackean supuestamente si tiene más presupuesto, más recursos? No quiero, no quiero enfatizar algo ni aseverar algo que no tengo las pruebas, pero cuando los recursos no se usan adecuadamente, ahí viene el problema y la vulnerabilidad. Entonces, por eso, con estos ejemplos que he dado, estoy sumamente convencido que sin tecnología no vamos a poder avanzar en ningún ámbito. Ahora, en un ámbito de los ministerios, uno que ha mostrado en su propuesta de plan de gobierno es unificar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura y el Instituto Peruano de Deporte para crear el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte. Ahora, dentro de esto quiere crear el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Mi pregunta va por este lado. ¿Por qué no crear un ente rector, no un factor secundario, sino un ente rector que organice todo el tema tanto práctico como técnico Ya, te voy a decir, Claro, de la tecnología? claro, te voy a decir por qué. Porque en este momento tenemos que ir al toro por las astas con los problemas que está pasando en el país. Los problemas del país, querido Adrián, son sistémicos, no son secuenciales. Si fuesen secuenciales, la solución podría ser muy sencilla. Soluciono A, después soluciono B, después soluciono C, D y así sucesivamente. Pero como todo es sistémico, está entrelazado, entonces las soluciones tienen que ser también sistémicas frente a lo que está pasando dentro de este sistema que en este momento impera en el país, que nos ha tomado de secuestrados, nos ha tomado de rehenes. Estamos a merced, y disculpa que use este término, una lacra política que no nos representa y está haciendo lo que quiera con nosotros. Nos está robando descaradamente, está haciendo lo que quieren, gobernando solamente para una minoría y no para todos. Entonces, y fíjate, entonces, hay muchos problemas que se tienen que solucionar, por eso sistémicamente, pero tenemos un Estado sobredimensionado. Tenemos que achicarlo mucho, es mucha burocracia. Y ahí, ¿no? Ahí se mete, se camufla la corrupción que ha hecho una metástasis. Y entonces, en una primera instancia, lo que se tiene que hacer dentro de esa reducción de este aparato estatal es que dentro de ella se hacen estas fusiones, no desaparecer, porque, por ejemplo, para nosotros la ecología es fundamental, fundamental. Somos un país que tenemos, mira, prácticamente tenemos el pulmón de la humanidad con la selva, con la Amazonía, y no podemos permitir que, por ejemplo, por una minería irresponsable vuelva a suceder uso de repasco, jamás, ¿no es cierto? La ecología es fundamental. Pero también, claro, la tecnología, que es lo que estoy manifestando, pero crear un ente rector, un ministerio más,
sería ser parte de lo que nosotros queremos, justamente achicar, sin quitarle las competencias ni la importancia que significa la tecnología. No hay necesidad de tener tantos ministerios, lo que se necesita es ser mucho más eficiente. ¿Con cuántos ministerios piensa quedar? Nosotros hemos quedado dentro de la propuesta inicial con 12 ministerios, inicialmente, 12 ministerios. Ahora, como te repito, no desaparecerlos, sino fusionarlos, hacerlo más eficiente, que es lo que le corresponde a un estadista, a un gobierno en general, ¿no? Entonces, fíjate, por eso hablábamos, ¿no? Lo que estábamos diciendo de la empatía que debemos tener nosotros como, como gobernantes, los chicos, los jóvenes, y disculpa que me vaya un poco con esto, pero está relacionado con lo que estamos hablando. Tú sabes, Adrián, que el 70, perdón, o el 80% de jóvenes entre 18 y 28 años no encuentran trabajo. ¿Sabías esa cifra? ¿Sabías ese porcentaje? Fíjate. ¿Por qué? Por eso después, como íbamos comentando, qué fácil es terruquear, insultar a los chicos de la famosa generación Z que dice que son terrucos. Oye, yo les digo, ¿por qué no somos empáticos? Cuando esos políticos, esta lacra que nos gobierna, lamentablemente y que nos ha gobernado, no caminan, no saben, no se ponen en los zapatos del otro, no ven cuáles son esa incertidumbre, esos temores de los jóvenes, a ver que salga un chico que se prepare, que estudie, que se prepare para poder insertarse laboralmente y no encuentra trabajo. O la incertidumbre que tienen los muchachos, si nosotros que somos mayores la sentimos, miren a los muchachos que no saben si van a regresar vivos, se te hace subir un micro y alguien te va a meter un balazo, o si sus papás van a regresar a la casa en la noche y van a regresar con trabajo o porque los han despedido. Y eso sucede nuevamente porque tenemos esta corrupción que se ha enquistado. Yo digo y enfatizo los jóvenes, porque tengo dos hijos, una de 23 años y uno de 28, que han pasado por lo mismo, que se han querido ir del país porque veían nuestro Perú realmente en una situación caótica. Y yo vuelvo a decir, ¿y por qué tenemos que irnos nosotros? Los jóvenes se van a ir, ¿sabes para qué? Para estudiar, para capacitarse, becados. Nosotros es lo que tiene que hacer un Estado, un gobierno, invertir. Y vuelvo a decir, aunque las comparaciones son odiosas, fíjate lo que pasó en Singapur. Singapur era un país, era una isla que se independizó de Inglaterra, no tenía absolutamente nada, era un caos, una anarquía absoluta, era un caos ese país. Y hoy es una potencia económica. ¿Sabes lo que hizo el primer presidente de Singapur? Priorizó, fíjate, educación, ciencia y tecnología, investigación y desarrollo. A los chicos, a los jóvenes, este masa potencial futura que viene con su fuerza arrolladora, los envió a las mejores universidades a capacitarse y después regresaron al país con todas esas competencias y esas habilidades, ese conocimiento. Implementó, te estoy hablando hace 80 años atrás, ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, que es lo que debe prevalecer en el país. Y por eso, ¿cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál sería esos 3 fundamentales que necesita? Eso, o sea, lo que Justamente esos, claro, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, mira, copiar el sistema. pero por supuesto, o sea, nosotros tenemos que implementarlo. Mira, fíjate, algo muy simple. Voy a hacer, me gusta, soy catedrático universitario y me gusta ser siempre muy coloquial en las explicaciones. Extraes una barra de cobre, la sacamos y la exportamos. La sacamos y la exportamos. Y después, esta barra de cobre regresa en 10.000 transistores. Fíjate. ¿Por qué no podemos nosotros extraer la barra de cobre de nuestro suelo y acá las convertimos en transistores, en los 10.000 transistores, y lo vendemos a otro país? Es mucha, yo te pregunto a ti, Adrián, algo muy simple. ¿Es mucha ciencia? ¿Es muy difícil elaborar, industrializar el país? Por supuesto que no. Se puede hacer. Cuando esto suceda, nosotros vamos a darle un torque al país. Cuando nosotros potenciemos nuestra minería, cuando potenciemos, fíjate, tenemos un valor que es increíble, que es el turismo. Y siempre lo pongo como ejemplo. República Dominicana es una isla que tiene 13 millones de turistas al año por unas playas que se llaman Punta Cana. Nosotros tenemos las mismas playas en el litoral del norte, en Tumbes y Piura, ¿correcto? Y no solamente tenemos playas, tenemos Machu Picchu, Cuela, las islas de Paraca, las Islas Ballestas, Chan Chan, Caral, la línea de Nazca, Madre de Dios, Tambopata. Es decir,
Y no solamente eso, tenemos algo mucho más poderoso, la gastronomía, que es la mejor del mundo. Con todos estos componentes, nosotros, ¿sabes cuántos millones tenemos de turistas? 3,5 millones. Nosotros no deberíamos tener 3,5 millones ni los 13 millones de República Dominicana, que genera cada uno de esos turistas $1,000 al país. Deberíamos tener 30 millones. Fíjate cuánto dinero ingresaría solamente con una fortaleza que es el turismo. ¿Por qué no lo hacen? Porque volvemos otra vez al mismo punto. Porque estos que nos gobiernan y que no nos representan están más preocupados en robar en los grandes negocios, en las licitaciones, e irse un chifa encapuchado para ser negociados, que en realmente pensar en el pueblo. Por eso nosotros somos un partido que no cree ni en la derecha ni en la izquierda. Acá lo que tiene que prevalecer es el único norte, es nuestro país, sin distinción alguna, hasta el último rincón, y prevaleciendo lo que es un derecho del poblador, recibir ese bien común, que es una obligación del Estado proporcionárselo. Comentó que fusionar los ministerios para usted es lo ideal. Ahora, ¿no cree que hubiera una confusión de funciones en total caso? No, al contrario, lo que tiene que hacerse es ser más eficiente, porque lo que sucede y la realidad, ya te lo cuento porque he trabajado, he sido director de movilización nacional, he sido director general de política y estrategia, mucha gente, muchas consultorías, la mayor parte del presupuesto del Estado se van en esas planillas doradas y en esa más bien sobreposición de posiciones dentro de una entidad dentro del Estado. Tú ves, vas a un ministerio y para muestra un botón, ¿ah? Un día, cuando quiera, vamos y lo vemos, o te invito o le digo a alguien que te lleve, vas a una oficina, ves a 10 personas. Les preguntas qué están haciendo y están haciendo nada. Yo te puedo asegurar que una persona puede hacer lo que hace esas 10 personas en ese ministerio, y de los cuales 8 son locación de servicios contratados, donde reciben 8,000 soles, 10,000 soles, producto de alguien que está en ese momento al frente de la entidad. Esos contubernios, ahí se pide pues pagar favores, y es ahí donde se va la mayor cantidad de dinero. Tenemos que ser eficientes. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración, muchas gracias por resolver las dudas. También otra parte en su plan de gobierno habla de interoperabilidad con la Policía Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría, un programa de modernización tecnológica. A lo que voy, bueno, aquí conecta denuncias, expedientes, archivos probatorios, todo esto para la real digitalización que necesitamos en el país. ¿Qué pasará con las personas que actualmente están ahí? Justamente hace un momento comentó que las 10 personas que hay trabajando en el lugar, una lo puede hacer. Ujú. Votarlas sería lo... No, 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 no. Hay que reinsertarlas laboralmente, prepararlas, buscar los mecanismos. Por eso vuelvo a decir, los problemas del país son sistémicos, son integrales. En la medida que haya más inversión, más ingreso de capital, más empresas, va a haber más trabajo para ese 80% de jóvenes que, por ejemplo, no lo encuentran ahora cuando salen. Ahora, Ahora, en el caso de los que no son jóvenes, sino ya gente con bueno, cierta edad, por eso las reinsertas laboralmente, hay que buscar esos mecanismos y buscar precisamente que haya más trabajo. Por eso vuelvo a decir, es sistémico el problema. Cuando tú tienes, por ejemplo, ¿no? Que no hay, ¿por qué no hay inversión? ¿Quién va a invertir en el Perú cuando hay incertidumbre? Cuando realmente hay temor. Tú no sabes si tu inversión va a generar un fruto o te la van a quitar, o va a quedar a foja cero por un gobierno desaforado o por una institución del presidente, que todo es un retroceso. Por eso, vuelvo a decir, es integral el tema. Partamos de la premisa: el fin esencial de un Estado es el bien común. Imagínate esta viga que está sostenida por dos columnas: seguridad integral y bienestar general, ¿no? Desarrollo. En esta de acá, esta es la que estamos adoleciendo. No por una seguridad de defensa nacional, sino por una seguridad de orden interno, por la criminalidad que ha tomado las calles, y por otro lado una seguridad jurídica que no te garantiza. Adrián, ¿cuántos presidentes hemos tenido en los últimos 10 años? Ahorita, en ese momento, tenemos un presidente que, por sus acciones, por lo que este señor ha hecho, probablemente sea vacado si es que no lo blindan, que es lo que debería hacer, ¿ah? Lo que pasa es que la gente dice, mejor no lo vaquemos, dicen, por la estabilidad. Pero la gente ya no aguanta eso, está harta de lo que está pasando. Sus justificaciones son absolutamente incoherentes.
comprar caramelos a una tienda donde el dueño está completamente cuestionado. Y viene otro tema, lo que tú hablabas. A eso se me refería con la interoperabilidad. Cuando tenemos, por ejemplo, sale un premier que ha salido, el premier, a tratar de justificar, fíjate, y tú me lo vas a entender que tú estás pilas con ese tema y muchos jóvenes también, a decir que a Palacio de Gobierno fue un tipo, ¿no?, que está con prisión domiciliaria. Ingresó a Palacio de Gobierno y él dice que no tenemos la capacidad del Estado para poder determinar quiénes entran a Palacio y si tienen prisión domiciliaria o no. Por favor, estamos hablando del premier. Este señor se tiene que ir en medio segundo también. O sea, nosotros no tenemos las capacidades y por último, si no las tenemos por esta lacra política corrupta que se preocupa más en robar que en realmente equipar al Estado y dotarlo de todas las competencias y capacidades, bueno, se les pone pues. Se tiene que invertir. Es fundamental. A eso me refiero con que todos debemos estar conectados. Ya no podemos estar nosotros en una época arcaica. Tenemos que nosotros adaptarnos a lo que significa, por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial, el blockchain y otras herramientas que son fundamentales para poder tener un mejor control del país. En el caso de esta persona que ingresó a Palacio de Gobierno, y no solo podría ser Palacio de Gobierno, puede A ser cualquier lado, cualquier por otro lugar, supuesto. ¿qué implementaría en estos lados? Justamente la interoperabilidad con inteligencia artificial, con mecanismos, con tecnología. Un ejemplo que me podría... El blockchain, por ejemplo, ¿no? El blockchain es una herramienta que es fundamental, que nosotros hemos recibido capacitaciones que nos han dicho, no somos los expertos, pero nos han eh, justamente capacitado, indicado, hemos recibido unas charlas que se puede utilizar, por ejemplo, para el uso adecuado del dinero, ¿no? O sea, evitar que el dinero se vaya por por otros lados y seguir la trazabilidad del dinero, es lo que nos han explicado. No es exactamente como se maneja, no solo escondido. Bueno, no, o sea, me refiero una de las medidas, ¿no? Y otras cosas más, otras potencialidades que se pueden aplicar. Ok, no, o sea, no tiene conocimiento un poco más avanzado al Es respecto. que yo no soy el técnico, ¿no? Para eso tenemos un equipo. Imagínate que yo tenga el conocimiento global es imposible, ¿no? Pero para eso tienes herramientas, Y equipos. uno pensaría que estando dentro de la fuerza también los capacitan a ese nivel. Depende, pues, o sea, cada uno, yo soy oficial de inteligencia, yo soy operador especial, soy economista, soy administrador, mi especialidad es operaciones psicológicas y bueno, soy maestro y autor titulado que me da ciertas competencias generales, ¿no? O sea, para cosas específicas, por eso es un equipo de gobierno, ¿no? Para ciertos estamentos tú tienes personas que las más calificadas y preparadas. Está bien, saliéndonos un poco del tema de tecnología, de la digitalización, vi dentro de su plan de gobierno que piensa hacer ciertos cambios en el Pacto de San José. ¿Podría explicarnos un poco al respecto? Sí, o sea, nosotros le estamos manifestando que tiene que haber una revisión de ciertos fallos que ha dado el Pacto de San José de Costa Rica que van en contra de realmente de la legitimidad o soberanía de un país. Una entidad como el Pacto de San José de Costa Rica, que es fundamental, tiene que haber siempre un organismo veedor, por llamarlo de alguna manera, un organismo supra que pueda eh, legitimizar las acciones, en este caso un Estado, así como existen los poderes independientes, porque imagínate que solamente un poder concentre todo, sería, pues, hay un riesgo muy, muy latente que suceda una anarquía. Por eso nosotros tenemos tres poderes del Estado supuestamente independientes, que no lo son tanto, ¿no? En esa lucha de poderes y que están tomados por otras personas y otros poderes fácticos, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, etcétera. Pero en el caso del Pacto de San José de Costa Rica, tenemos que ser muy cuidadosos en algunos fallos o dictámenes que han hecho, ¿no? Y yo tengo ejemplos no solamente en el Perú, sino en diferentes partes del mundo. Entonces, Pero no podemos ir en contra no, de... por eso te digo, una revisión de los casos que sean realmente imagínate, ¿no? Un policía que mata a un delincuente en, en acción de armas, ¿no? Un delincuente flagrante que ha sido detectado y que lo mate el policía. Y ese policía, ¿no? Establece los estamentos judiciales y viene la familia del delincuente y lo eleva hasta los niveles que llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le dices, bueno, el policía tiene que pagarle una reparación civil a la familia del delincuente y encima irse preso. ¿Estaría bien eso?
¿no? Pero ir en contra del Pacto de San José, o sea, ¿qué imagen internacional nos deja? No, revisión. O sea, nosotros estamos diciendo una revisión de los casos que sean cuestionados realmente, que sean que de dudoso fallo, y tenemos todo el derecho como peruanos de preservar la dignidad, la soberanía y la independencia de un país como lo es el Perú. Bueno, está bien, me parece bien, su justificación está en un buen orden. Estamos llegando a la parte final, a la ronda de preguntas rápidas Ya, ahí vamos. para ver su perspectiva de su partido político. Dígame con 3 palabras clave, ¿qué significa para usted su campaña presidencial? 3 palabras. Dignidad, dignidad es una, transparencia, eficiencia. Y puedo añadir una más, valentía. Esos son lo que define. Sí. Y en el tema del partido, en el partido, las 3 lo mismo, o sea, tanto sin lo que usted representa Claro, como para todo el son los partido. preceptos, ¿no? O sea, nosotros justamente tenemos en el símbolo las manos cruzadas y hay tres líneas, no sé si se visualiza. Uno es eficiencia, la otra línea es decencia y la otra línea es valentía. Algo que podría ser muy simple y que estoy completamente seguro que la mayoría de peruanos tenemos, pero que no lo ponemos realmente a la práctica por nuestro país. ¿Cuál sería el primer movimiento en el sector de ciencia e innovación? El primer movimiento, En caso llegue a darle, ser presidente. darle mayor presupuesto, asignarle un mayor presupuesto, que ahora ¿Sabe sí, cuánto de presupuesto? menos de 1%, menos de 1% para ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, cuando por eso yo mencioné que en Singapur fue uno de los tres pilares para darle un torque a ese país y volverlo una potencia. No puede ser posible que en investigación y desarrollo esté prácticamente destinado una cantidad ínfima. ¿Pero por qué? Porque más casi del 90% se van en el aparato estatal. ¿Y cuánto pensaría darle? ¿Cuánto porcentaje? Nosotros hemos, si mal no recuerdo, en este momento oscila entre 5 a 6% nosotros sí. 5, seis Sí. por ciento. ¿Ves que sabes por qué? Porque esa cantidad de dinero se va a traducir, ¿sabes en qué? En tener más dinero. Vuelvo a decir el ejemplo. Cuando tengamos un país que sea industrializado, Una inversión. una Lo ve inversión, como una así es, inversión y a largo hay que plazo. tener, discúlpame lo que lo hice, lo digo de esta manera, Adrián, hay que tener dos dedos de frente para pensar así, ¿no? Es como, voy a hacer una analogía también, me gusta mucho dar ejemplos. El 80% de la economía del Perú, ¿sabes por quién se mueve? No por las grandes empresas, por los consorcios, por los emprendedores. Hay 10 millones de emprendedores en el Perú. Y emprendedor es lo que hacen ustedes acá en este podcast, lo que hace el emolientero, el canillita, el lustrabotas, el bodeguero, y mueven el 80% de la economía del país. Y en vez de el Estado potenciarlos con un proceso de formalización, procesos cortos, eficientes, con poco tributo, darle excepciones en los primeros 2 o 3 años de formación de la empresa mientras se van formando y se van gestando. Eso es pensar con visión. Eso es pensar en que vamos a potenciar a aquellos que van a generar más dinero al Perú, en vez de meterle palo y agua, en vez de estar eh, presionándolos, en vez de acorralarlos por un lado con un Estado extorsivo que le pone muchas trabas, muchos procesos, le cobra peaje, le cobra coima, en vez de hacerlo más eficiente y por otro lado tener los emprendedores a los delincuentes de la calle que los extorsionan, deberíamos nosotros como Estado, como país, pensar inteligentemente, pensar prospectivamente, con visión y tener esta fuerza motora que ya lo hace, pero mucho más potenciada. ¿Y qué deberíamos esperar al final de su mandato? Un país definitivamente diferente a lo que nosotros vivimos en este momento. ¿Cómo lo proyecta? Un país primero seguro, y no solamente me refiero seguro en cuanto a la seguridad pública, a la criminalidad, un país donde tú puedas caminar sin temor alguno. Disculpe que lo diga de esta manera, y aunque la vuelvo a decir que las comparaciones son odiosas, ¿qué tiene Finlandia, Alemania u otros países que no tengamos nosotros? Eso depende de un gobierno que haga las cosas correctamente. Un país seguro, un país moderno, un país que tenga una visión prospectiva realmente de modernidad, de tecnología, un país industrializado, un país que tengamos una infraestructura de primer orden o por lo menos encaminado hacia eso, un país donde haya verdaderamente trabajo y se puede hacer, un país donde haya más inversión, un país donde se pueda, aquel que quiera venir, todo el que quiera tener un proyecto lo pueda hacer sabiendo de que hay una seguridad jurídica, un país que tenga un sistema de salud de primer orden, y un país
que esté encaminado a una educación de primer nivel, no esas brechas que existen ahora, donde hay una gran brecha entre la educación pública y la educación privada. Y eso, créeme, Adrián, que se puede hacer cuando tienes un Estado que no va a robar. Profesores muy bien pagados, profesores que no estén preocupados en salir a hacer taxi o buscarse un cachuelo por fuera, en vez de estar ellos, lo único que tiene que hacer un profesor es prepararse para poder educar. Y eso se va a hacer cuando tengan la tranquilidad económica. Un país donde, por ejemplo, a mí me genera mucha sensibilidad las personas de la tercera edad que llegan a la última etapa de la vida, así como un ciclo de vida y vuelven a ser como niños. Y muchas veces abandonados con hijos que no son agradecidos y con pensiones de 300 soles, 350 soles. Tenemos que pensar en ellos, por eso tenemos que ser empáticos. Me genera mucha sensibilidad también las personas con discapacidad. No le existe una ley que 5% de las entidades públicas y privadas deben acoger a las personas con discapacidad. ¿Se cumple? No se cumple. Y digo yo, ¿por qué no se cumple? Si es el Estado el que la norma. Lamentablemente, acá hay corrupción porque hay impunidad. Acá hay leyes que no se cumplen. Entonces, cuando partamos una premisa que digamos, al toro por las astas, digo yo, es una propuesta, presidente corrupto o alto funcionario corrupto, lamentablemente va a tener que pagar cadena perpetua. Mire, por ejemplo, acá le pongo esto. Técnico de INPE, Julio Lurita, le exige al presidente una mejor alimentación para los presos. Esta noticia ha salido hace poco. ¿Ya? Ok. ¿Qué opina al respecto de un técnico de una fuerza? Sí, yo te diría lo siguiente, le respondería a ese técnico. ¿Por qué no pensamos primero en los soldados, ¿no? En los soldados que reciben, ¿sabes cuánto le pagan de rancho al día? 12 soles a un soldado. ¿Sabes cuánto te cuesta a ti, a mí, a todos el rancho, o sea, la comida, solamente la comida de un preso en una cárcel? ¿Sabes cuánto? 48 soles. Solamente comida, y no estamos hablando de salud. Una salud que ese delincuente la recibe ahí en la cárcel. O sea, ese delincuente se enferma y y va al tópico y lo atienden y lo curan y le dan su medicina. Cuando el ciudadano a pie como tú, como yo, como cualquiera, tiene que irse a una posta médica a un hospital y le dan una cita para 4 meses. ¿Ese es justo? ¿Es equivalente? ¿Es coherente? Por favor. Entonces este señor está viviendo en otra realidad, ¿no? Exigiéndole al presidente un mejor racionamiento. Primero hay que preguntarle a este técnico, ¿no? ¿Cuánto cobran de peaje? ¿Sabes lo que es el peaje, no? Una cárcel, para ir a visitar a alguien, tiene que pasar, le llaman peajes, o sea, te van cobrando plata para poder llegar. La mitad se va para algunos malos funcionarios del INPE, la otra mitad para los taitas, o sea, los que tienen el control de la cárcel. Es como si fuese un mundo aparte. Yo a ese técnico le voy a decir, primero, vamos a reorganizar de raíz esta institución, de raíz. Y no significa que me vaya contra, es importante la labor que cumplen los funcionarios del INPE, pero probos, no con actos de corrupción. Por ejemplo, yo pienso que más bien a quien se le debe aumentar es al técnico, a los que están afuera. Tenemos que darles yo pienso, dentro de la propuesta es darles un doble sueldo, un aumento de sueldo a los de afuera. ¿Por qué? Imagínate, esta es una cárcel. Los presos tienen comida, ya te he dicho cuánto cuesta, tienen salud, tienen alojamiento y no hacen nada. Y los del INPE están afuera. Los del INPE vienen de acá, de diferentes puntos del Perú y vienen a cuidar a Puno a 4.800 metros de altura. Este delincuente que se viene acá tiene que pagar su cuarto para vivir, tiene que pagar su comida y tiene que pagar su medicina cuando se enferma, cosa que no hace el preso. El delincuente tiene que estar mejor pagado, sí, pero ojo, funcionario del INPE que comete un acto de corrupción, sumariamente se va al otro lado del muro y se va a la cárcel, porque no puede ser que un funcionario que esté velando por la seguridad en un centro penitenciario sea parte de ese sistema corrupto o de ladrones. Lo mismo que un presidente, lo mismo que un alto funcionario, lo mismo que un militar y lo mismo que un policía. Ojo con eso. Funcionario del Estado, y esa es una de las políticas que nosotros vamos a establecer e implementar como si Dios y el pueblo me lo permiten. Funcionario del Estado que comete un acto de corrupción va a tener una doble o triple pena, porque está siendo un traidor a aquellos que fueron elegidos por el pueblo o a aquellos que le fueron designados, ¿no? Eso no tiene cabida, no hay forma, ¿eh? Eso es el cáncer, de ese cáncer al que me refiero, el origen de tanta corrupción. Gracias por esa opinión. Vamos a desligarnos un poco de ese tema y hablar sobre la generación Z.
mi generación. ¿Qué opina? Y justamente por estas fechas que actualmente hay movimientos, justamente ahora por lo que ha pasado hace poco Sí, en Yeri. y sí, imagínate, razón tenían, ¿no? Cuando la generación Z, razón tenía cuando salieron a protestar cuando lo nombraron este señor. ¿Te acuerdas o tú que salieron a protestar Desde para un que, inicio, por por supuesto, el ser el violín así, el de la violín, nación. el musical, ¿no? Violinista, ¿no? Fíjate, razón tenían los chicos, ¿no es cierto? Cuando salieron a protestar para que pueda ser, cómo puede ser elegida una persona que es cuestionada con investigaciones, hasta de violación, con negociados. Fíjate, tenían razón al final, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ¿los considera una amenaza o un no, apoyo? al contrario, un apoyo. Fíjate, yo te lo voy a decir. ¿Qué esperaban esta lacra social que en este momento nos gobierna, estos que no nos representan, cuando lo nombraron este señor al frente? ¿Qué esperaban? ¿Una persona correcta que iba a hacer las cosas? Miren, no pasó ni 3 meses, ¿no? Y ya sale encapuchado con negocia que serán investigados. Qué fácil terruquear a los jóvenes de la generación Z, ¿no? Qué fácil decir unos violentistas que salen a la calle a hacer No, yo estoy en contra de la violencia, venga donde provenga. Soy un amante de la libertad, soy un amante de la democracia, no estoy en contra de la violencia de cualquier forma, venga del Estado, venga de la calle, donde sea. Lo que sí prevalece es la libertad y el derecho a protestar. Y es lo que ha pasado con los jóvenes que salieron, por eso decía, tenían razón cuando salieron a protestar, no de una manera franca, lamentablemente hubieron elementos que se infiltraron ahí, eso no estoy de acuerdo, definitivamente, pero hay que ser empáticos y ponerse en los zapatos del otro. Y me has hecho una buena acotación, Adrián, porque lo considero un apoyo o un obstáculo, lo considero un apoyo absoluto. ¿Y sabes por qué? Porque aquel que gobierna, que está acá, está arriba, tendría que multiplicarse por 34 millones para estar en todo el estado. Uno tiene que tener la capacidad de delegar, ¿no es cierto? Va bajando. Pero mientras más delegas, eso se llama un principio de alcance y control. Hasta dónde alcances y hasta dónde puedes controlar. ¿Y quiénes ayudan a controlar? Los diversos estamentos y la misma población, ¿no? Entonces, a veces, porque muchas veces lo que haces acá, de repente por acá, este cáncer que se ha metido por acá. ¿Quiénes ayudan mucho? Los medios de comunicación que investigan, por eso los medios de comunicación no hay que verlos como algo contrario, al contrario, ayudan a la gobernabilidad porque comienzan a ayudar a destapar todos los anticuchos, todos los problemas. Los jóvenes que a través de esa presión justa por lo que está pasando, porque a nadie les ajeno, pues Adrián, que lo que está pasando en el país es una podredumbre increíble, es un asco, ¿no? Entonces, los jóvenes lo que hacen es manifestar ese rechazo que siento yo y todos los peruanos. Todos estamos Entonces, sus intenciones con la juventud de hoy son, ahí potenciarlos, darles las capacidades y competencias que vivamos en un Perú que podemos decir, a eso me refería, que espero dentro de 5 años que estemos en un país, en un camino a la modernidad, donde ese porcentaje de 80% de jóvenes que no encuentran trabajo se reduzca a los más mínimos porcentajes, donde los muchachos salgan con sus competencias a poder insertarse en el mercado laboral, donde a los muchachos con inteligencia invirtamos en ellos, primero en una educación de primer orden y segundo capacitarlos. Becas. Una beca 18 que como muchos programas es caldo de cultivo para el robo lamentablemente, ¿no? Y que no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces cuando tengas estamentos, programas bien fiscalizados donde no se vaya ni un solo sol, tipo Caliwarma, vaso de leche, teníamos 10 horas para hablar de toda la corrupción que hay, tengamos a jóvenes que salgan y que no quieran quedarse en otro país, sino vengan acá con las capacidades para ser parte de esa pléyade de peruanos que van a ser los que vamos a dirigir el país. Yo tengo 58 años, Adrián. No sé cuántos años Dios me dé de vida. Tengo un hijo de tu edad, una hija de tu edad, un hijo un poquito mayor, ¿no? Yo no quiero para ellos el Perú que tenemos en este momento. momento. No quiero para los jóvenes el Perú que estamos viviendo ahora. Yo estoy plenamente convencido que en un proceso, no te digo que chasqueando los dedos, mañana y asumo el gobierno y en un mes todo va a ser del país la maravilla. No, esto va a costar el sacrificio, esfuerzo, capacitación, que salgan los jóvenes, regresen. Ustedes son los próximos que van a tomar las riendas del país, pero tomen las riendas de un país que esté en el camino correcto.
en la transparencia, en las capacidades, un país que nosotros todos tenemos derecho a vivir. Voy a hacer una analogía, un ejemplo. Un día, un joven de 38 años, para mí joven, este, con maestría en gestión pública, por intermedio de una persona me busca y me dice: doctor, yo quiero sumar mi integridad democrática. Me han hablado del partido y me gusta bastante. Ah, qué bueno, le digo, funcionario de una municipalidad, ¿ok? Y entonces me dijo: no, lo que pasa es que a mí me ofrecieron ser alcalde por un partido X, no lo voy a mencionar, y en un distrito, pero me estaban pidiendo $100,000. Yo estaba así con el teléfono y estaba en altavoz. Está mi hija y mi hijo al costado. Estamos en un restaurante, habíamos salido un rato a tomar aire y ellos me miraban, ¿no? Los dos. Entonces le digo: ¿y por qué quieres, pero qué piensas de eso? Le digo. Me dijo: bueno, es mucho. Ah, es mucho. Le digo: no, no. Yo te pregunto qué piensas del acto que se están pidiendo, de la acción que pagues $100,000 para postular a la alcaldía. Bueno, usted sabe, doctor, así es el sistema. Ah, le digo, sí, le digo, entonces le digo: ¿y cómo es el sistema? Le digo: bueno, usted sabe la política. ¿Pero cómo? Le digo, específicame. Uno tiene que invertir. Ah, invertir, le digo. ¿Y cómo recuperas esa inversión? Bueno, usted sabe, pues no, no sé, le digo, ¿cómo? Con las licitaciones. ¿Cómo las licitaciones? Le digo. Obviamente le estaba jalando la lengua, ¿no? Y mis hijos me miran con los ojos abiertos y yo le digo: ¿cómo licitaciones? Bueno, pues el diezmo que usted sabe que se tiene que dejar. Ah, le dije: mira, compadre, digo, ¿sabes qué? Esa es la respuesta que no quería escuchar. Definitivamente tú no has visto mis entrevistas, no has visto el ideario de Integridad Democrática, que es lo que queremos nosotros. Estás totalmente fuera de parámetro, le digo así. Pero ¿sabes qué le dije? Te voy a decir algo. Tú no tienes la culpa. ¿Sabes por qué? Porque tú has nacido en este sistema, tú has crecido en este sistema. ¿Te has preparado? Eres un chico de 38 años con una carrera, eres administrador, abogado, creo que era abogado, con una maestría en gestión pública. Tienes todo. Joven, inteligencia, capacidad, ya tienes experiencia, pues eras gerente de línea de una municipalidad. Pero ¿sabes qué no tienes? Y te lo tengo que decir con mucha pena, los valores que deberíamos tener todos los peruanos. Pero tú has crecido. Tú lo anormal lo has vuelto normal, lamentablemente. Y eso sucede con muchos. Entonces, cambiemos ese. Porque aquellos que dicen que esto no se puede cambiar, que ya estamos podridos, yo me niego a aceptar eso. Y creo que nosotros tenemos que ser parte de ese cambio para que ustedes, los chicos, los jóvenes, primero vivan en un mundo que nos merecemos y que tenemos todo para tenerlo, para vivir en un país realmente próspero, transparente, eh, comparado con las mejores naciones, tenemos todo para hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? Que va a ser difícil, no es fácil, ¿ah? Como te digo, no es una varita mágica que lo cambie. Tenemos que empezar con la educación, sobre todo es fundamental, para mí es fundamental, pero si no empezamos ese cambio, Adrián, van a pasar 200 años y vamos a seguir igual o peor. Tenemos que empezar ya ese cambio. Candidato Wolfgang, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Le veo seguro, le veo confiado con sus propuestas, Con amor, ¿no? esperando un futuro más Sí. próspero, ¿no? Y ojalá que pueda verme con los chicos también y poder conversar cara a cara, porque una cosa es a través de las cámaras y otra cosa es o mirar un TikTok y otra cosa es mirarnos a los ojos y saber quién es la persona que tienes adelante. Ya lo veremos en un futuro como candidato, ojalá verlo en un futuro. Para todos nosotros los peruanos, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de La Cuarta Revolución. Yo soy su conductor Adrián Grado Díaz. Veremos qué sigue en el futuro de nuestro programa. Un saludo y hasta luego a los espectadores de primera fila.